versículo 8 al versículo 12. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Ese es el punto principal del debate. La postura tradicional sostiene que los dones de profecía, lenguas y conocimientos cesarán cuando los creyentes pasemos al estado eterno. Aquí está el punto. ¿Cuándo es cuando cesaron los dones, las lenguas, las profecías? ¿Cuándo es cuando cesaron? Nosotros sostenemos que es hasta que estemos en la presencia de Dios. Amén. Los del otro grupo, la otra postura, enseña que los dones ya cesaron, que esto sucedió cuando quedó completado el canon de las Escrituras. Pastor, eso ya quedó completado en el canon de la Escritura. Los que pugnamos por la primera postura, interpretamos de esta manera estos versículos. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas. Todo esto terminará cuando estemos en el hogar celestial. Mientras que justo ahora tenemos el don de conocimiento y quedará detenido cuando lleguemos a la final consumación en la gloria. Cuando Pablo dice que el conocimiento se desvanecerá, no puede significar que no habrá conocimiento en el cielo. Solo se refiere al don de conocimiento por el que la verdad divina fue impartida de forma sobrenatural. Hablo de esto, hermano, o estoy hablando de esto porque antes, cuando yo crecí en la iglesia Pentecostés, bastaba con que alguien dijera, ese es Pentecostés, y sabíamos que se hablaba lenguas. Estamos en un tiempo donde se está perdiendo la esencia de la doctrina. Qué triste eso, Dale un aplauso al Señor. Si usted se da cuenta, en las iglesias de hoy son contados los creyentes que pueden hablar lenguas. La gente le tiene más miedo al Facebook, le tiene más miedo a la crítica del diablo que a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y sé que mucha gente le cuesta trabajo entender que los tiempos del poder de Dios no han terminado. Den un aplauso al Señor. Mire cómo interpretan el versículo 8 los del canon sagrado. Ellos lo interpretan así: el amor jamás cesará, aunque hay profecías, hablando en tiempos de Pablo. La necesidad de estas revelaciones directas terminarán cuando quede completado el último libro del Nuevo Testamento. Las lenguas seguían en uso en tiempos de Pablo, pero cesarán por sí mismas cuando se terminen los 66 libros de la Biblia, porque dejaría de ser necesario confirmar la predicación de los apóstoles y de los profetas. Y ellos toman otro texto como base. Vaya conmigo a Hebreos 2. Hebreos 2. Amén. Ellos toman otro texto como base, que es Hebreos 2. Amén. Ahí se apoyan para decir o para enseñar esto. Versículos 3. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Amén. Denle un aplauso al Señor. El texto, que ha sido interpretado erróneamente, da la idea de que la idea de estas personas es que la única razón por la que fueron dados los dones y milagros fue para confirmar la revelación y que ya no necesitamos eso hoy. ¿Ya entendió? Ellos enseñan que los dones fueron necesarios porque eran para confirmar la revelación de la palabra. Cuando yo le digo esto es lo que ellos están enseñando. También dicen
argumentan que hubo tres áreas principales de revelación: los tiempos de Moisés, los tiempos de Elías y Eliseo y los tiempos del Nuevo Testamento. Por eso, en su mayor parte, los milagros solo ocurrieron entonces, porque Dios necesitaba autenticar la revelación. Ese es el argumento de ellos. Pero nosotros decimos que si los milagros ocurrieron durante cierto tiempo de revelación, entonces hay una cantidad sustancial de revelación que está sin explicación. Como milagros hubo siempre, todos, desde Jueces hasta de los cantares, del cantar de los cantares. Si los milagros autentican la revelación, entonces estamos en problemas, porque los falsos profetas pueden y realizan milagros auténticos. ¿Me explico, hermano? Decía el pastor Cho, me acuerdo, uno de los hombres el escritor del libro de la Cuarta Dimensión, dice que el primer gran problema que él tenía es que él veía que en donde él está, en Corea, había brujos que curaban a la gente. Y él no oraba por los enfermos para que fueran sanados. Y entonces él tenía un problema porque decía, bueno, ellos le decían, pues mire, vamos con el brujo, y el brujo nos cura, venimos a la iglesia y nos sanamos. Amén. Amén, amén. Si estamos entendiendo lo que esta gente enseña, entonces estamos en problemas, porque los falsos profetas hacen más señales que la iglesia. Ahora, el propósito principal de los milagros, especialmente con base en el Nuevo Testamento, no fue autenticar a los mensajeros de Dios, aunque es un propósito secundario. Su principal propósito fue suplir humildemente las necesidades del pueblo de Dios y de la gente. Eso fue. Para eso fueron los milagros. No fueron para autenticar el mensajero, que es de Dios. En Mateo 12:38 al 40, Jesús condenó a aquellos que buscaban autenticar revelación por medio de señales milagrosas, y Él no les ofreció otra señal. Los que buscaban señal en Jesús, le dijo, ya no les daré más señal. La señal será dada cuando el Hijo del Hombre se levante de la tumba. Jesús proveyó una señal milagrosa para los que buscaban señales, su resurrección. En Juan 6, 29, 36, después de alimentar a los 5,000, la gente siguió a Jesús solo para recibir pan milagroso, y Jesús los reprendió por rehusarse a creer en Él y ver lo que Jesús había hecho. Cuando Pablo, en 1 Corintios 1:22, amonesta habla de los judíos, dice que los judíos piden una señal y los griegos demandan sabiduría. Él no lo dice en un sentido positivo, sino en un sentido negativo, que ellos querían una señal. Los milagros son una evidencia insuficiente, hermano, de una revelación auténtica. Siempre podrán ser explicados por el corazón incrédulo, y un incrédulo siempre pedirá más milagros para probar. No podemos decir, por ejemplo, que el tiempo de los milagros pasó porque era el tiempo en el que la gente buscaba un milagro para creer. No, porque los incrédulos siempre pedirán otro milagro. Eso no les hace creer, ¿verdad? Si este fuera el principal propósito del milagro, uno podría argumentar que ya tenemos la revelación completa de la palabra de Dios y que no se necesitan más milagros para autenticar la revelación. Ellos hicieron una mala aplicación de la verdad, que cosas como hablar en lenguas, es cierto, le voy a decir, yo no voy a decir cosas que no sean ciertas, porque nosotros tenemos un problema. Etiquetamos a una persona por un error que cometa, y muchos de los predicadores, ¿verdad?, que están predicando la palabra, dicen cosas ciertas, pero algunas cosas no son ciertas. ¿Me explico, hermano? Y sin embargo, las redes sociales los hacen pedazos.
Si Cash Luna se equivoca en una parte de la predicación, o Guillermo Maldonado, o el predicador X que sea, o Armando Altuzzi, las redes sociales lo hacen pedazos, porque en este tiempo estamos viviendo. Pero yo prediqué un mensaje que se llama "Una golondrina no hace verano", y en ese mensaje explicaba yo que el hecho de que una persona se equivoque en un área o en un punto no quiere decir que está equivocada en todo. Dale un aplauso al Señor. Y eso es lo que quería decirlo esta mañana, porque muchos de nosotros, ¿verdad?, tenemos la idea de que si una persona falla en un área, yo conozco, en esto me estoy llevando a los adventistas, bautistas, metodistas, etcétera, etcétera, etcétera. Aleluya. ¿Me entiende? Soy predicador pentecostés, si no me avergüenza. Me van a crucificar los adventistas. ¿Me entiende? Porque ellos creen que las manifestaciones del Espíritu ya no están presentes. Nunca va a oír un adventista hablar lenguas, escuche, nunca. Amén, aleluya. Dale un aplauso al Señor. Déjeme decirle que 350 años después de Cristo, aproximadamente en adelante, después del siglo IV y dentro de la Edad Media, se dijo que los dones habían cesado y fueron ciertamente descuidados. Por eso el deseo de Dios fue el resultado de gente que se había convencido de que la obra sobrenatural del Espíritu Santo era muy peligrosa para la iglesia institucional. Pero si hubiera llegado con un cristiano 250 años después de Cristo y le dijera: todos sabemos que los dones milagrosos cesaron con los apóstoles, él probablemente hubiera contestado: tú no sabes de qué estás hablando. Y de hoy le digo, yo siento tristeza, bautistas o como se llamen, que me estén viendo ahí, siento tristeza que ustedes nunca hayan experimentado esto, que nunca hayan tenido un derramamiento del Espíritu en su vida. Amén, aleluya. Oh, yo llama que te resenta, yo habría muerto si no fuera por esto. Amén, amén. Esto es lo que me mantiene vivo, lo digo y lo gritaré. Es el poder del Espíritu Santo el que mantiene viva la iglesia pentecostés. ¡Basta de mentiras! La iglesia tiene que volver a las sendas antiguas. Tiene que volver a creerle a Dios. Oh, pastores, que en tu iglesia no pasa nada. En mi iglesia no hay esas manifestaciones porque usted no lo cree. Oh, cachorro, reverenda la vaca. Cuando la iglesia vuelva a los caminos antiguos, cuando la iglesia vuelva al derramamiento del Espíritu Santo, a las manifestaciones sobrenaturales. Hoy yo no entiendo de dónde saca esta gente estas ideas. Si el Señor Jesús dijo antes de partir: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Tocarán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Los enfermos sanarán. Ahora yo no sé quién esté viendo por las redes sociales, pero voy a decir algo. En el nombre de Jesús, alguien se sana ahora. Alguien que me esté mirando, en el nombre de Jesús, sea sano ahora. Creo eso. ¿Cree eso, pastor? Sí lo cree. Creo en el derramamiento del Espíritu Santo por manifestaciones de hablar de las lenguas. Creo en el derramamiento del Espíritu Santo que puede profetizar y hacer que el hombre profetice. Creo eso. Aleluya. Dudo de los que me enseñan el tiempo de los milagros ya no está vigente. Se burlarán todo lo que quieran en el Face. Mas Dios sigue hablando a esta tierra. Y perdónenme si no continúo con este tema hoy. Podría explicarle más detenidamente los puntos. Pero hay algo en mi corazón ahora, esta mañana, que me hace decirle a usted en esta mañana que si yo estoy caminando en el camino de Dios, fue porque un hombre tuvo una revelación sobrenatural de mi vida. Ese hombre está en Piedra Negra, ese es mi cuñado Pablo Solís. Y él habló a mi vida.
cuando mi vida estaba vacía. Entonces yo entendí que Dios tenía boca y hablaba. Aleluya. Entonces yo entendí que Dios tenía hombres para profetizar. Algunos dicen, oh no, la época, yo sé que hay apóstoles que se han autonombrado. Eso también lo sé. Y sé que hay profetas que se han autonombrado. Y eso es una obra del diablo. Aleluya. Eso también lo sé. Pero también sé que Dios levanta hombres con ministerio apostólico, hombres con profecía para edificación del cuerpo de Cristo. También lo sé. No, digo, como dijo un predicador, es que ya no hay más apóstoles en la Biblia, Señor. La Biblia tiene más de 20 apóstoles después de los 12 apóstoles. Se nombran en la Biblia. Yo sé que le pareceré a usted fanático, religioso o loco, desequilibrado, mas creo en ese Dios. El Dios que puede hacer cosas sobrenaturales. Póngase en esta mañana y quiero que ore conmigo. Ore conmigo al Señor. Antes cantábamos un canto que decía: me hizo Pentecostés de la cabeza hasta los pies. Aleluya. Él me hizo Pentecostés. Gloria a Dios. Aleluya. Alguien me dice a veces: pastor, usted me quiere decir que usted habló con Dios. Yo nunca he visto a Dios. No, ni lo verás. Amén. Hace falta mucho eso para que tú puedas ver. Ore al Señor conmigo. Amén. Amén. La iglesia tiene que pedir derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Si usted no habla lenguas, dígale: Señor, yo necesito hablar en lenguas. No se conforme al Face. Amén. Hoy yo te aseguro que tu vida va a cambiar. Amén. Había una mujer en una iglesia, dura de carácter, difícil de tratar, que una mañana el Espíritu Santo descendió sobre ella, la tomó y llenó su boca. Y esa mujer nunca más fue igual. Un marino retirado del ejército americano estaba en una misión en Irak especial. Su esposa se llamaba María, su novia, era su novia. María, alguien la llevó a una iglesia pentecostés. Oraron por ella y recibió el bautismo en el Espíritu Santo. María le escribió a su novio diciéndole: algo pasó en mi vida que es más hermoso de todo lo que yo había vivido. Él le contestó y le dijo: cuando yo regrese hablaremos, María. Todos los días María le escribía una carta: algo pasó en mi vida que no te puedo explicar, es tan maravilloso. Él llegó a pensar: ¿me engañas con otro? Y ella dijo: no te estoy hablando de eso, te hablo de algo que pasó. Me llevaron a una iglesia y algo pasó. Dijo: María, ¿estás bien? Dijo: sí, algo pasó, yo no te puedo explicar, necesitas venir para verlo. Él vino con ella. Dijo: María, ¿qué es lo que pasó? Dijo: vamos a la disco. Dijo ella: no, es mejor que la disco esto. Dijo: María, vamos al cine entonces. Dijo: no, es que hay algo que yo te quiero enseñar que es mejor que la disco y es mejor que el cine. ¿Mejor que la droga? Dijo: mejor que la droga, mejor que la marihuana. Dijo: ¿qué es, María? Me intrigas. Dijo: esta tarde ven conmigo y vamos. Ella vino y lo llevó a la congregación donde ella había sido iniciada. Ahí vino con él. Y cuando él estaba
Oía que uno hablaba lenguas, que otro hablaba lenguas, y decía María, espérate, algo pasa aquí cuando hablamos lenguas. Y empezaron a hablar en lenguas. La congregación empezó a hablar en lenguas. María empezó a hablar en lenguas. Y él la miraba absorto. Terminó el culto. Se subieron al carro y cuando iban de regreso, dijo, María, ¿qué es eso que hablas cuando se te enreda la lengua? María dijo, era lo que te quería decir, que cuando el derramamiento del Espíritu vino a mi vida, algo cambió. Hoy no tengo ganas de drogarme, no tengo ganas de fumar marihuana, no tengo ganas de drogas. Hoy me siento diferente. Y entonces él le dijo, ¿pero qué es lo que hablas? Dijo, no lo sé. Y entonces levantó sus manos María y dijo, solo sé que cuando cierro mis ojos y digo, Shama ki patarasheita cansa, algo pasa, dijo, algo pasa. Y cuando ella dijo, Isa, quita Rabasanta, y puso su mano sobre él, él salió disparado del carro, botado fuera del carro. Se levantó y empezó a decir, María, eso que hablas tiene poder. Y cuando tú lo hablas, dijo, y empezó a hablar, y cayó maldita terrencamanza. Y la locura se volvió en el caminar de estos hombres. Algo cambió con esta mujer y este hombre. Algo cambió. Nunca más la vida de María fue igual. Cuando un hombre o una mujer le empieza a creer a Dios, nunca será igual. Por favor, alguien crea, por favor. Solo alguien crea y dígale, Señor, yo creo que tú puedes darme ese don que no tengo. Yo creo que lo puedo recibir. Hable con Dios. Mientras nuestro hermano ministra. Hable con Dios. Llena mi sed. Yo no me voy a ir esperando mi milagro. No puedo moverme de aquí, Señor. Yo no puedo levantarme. Viento y marea, el mar yo cruzaré. Sabes que yo tengo fe, jamás yo dudaré. Sí, Señor, tengo fe, esperando. Tome la palabra y llévesela en su corazón, y si algo está afectando su relación con Dios, vuelva a ser Dios. Dígale, Señor, yo no puedo quedarme así, no puedo estar en esta condición. Algo tiene que cambiar en mi vida, algo tiene que transformarse en mi interior. Solo tú lo puedes hacer.